Una duda. Vamos a hablar del síndrome de insuficiencia aórtica y algunos síndromes aórticos agudos. Para comenzar, vamos a hacer una especie de recordar de lo que es la anatomía de la aorta. La aorta es un conducto que sale del ventrículo izquierdo y que por allí sale la sangre hacia el resto del organismo, ¿no? Hacia el lado sistémico, o sea, el resto del organismo. Mide aproximadamente 3 centímetros en su origen y en la porción ascendente, o sea, en esta porción, no sé si, un ratito, ay, perdón. Okay. En esta porción, que es la porción ascendente, mide 2.3 centímetros y en la porción descendente 2.5. Mientras va bajando, mide 1.8 a 2 centímetros en el abdomen. La pared de la aorta está formada por una capa íntima muy delgada, que está compuesta de endotelio, de tejido conjuntivo, subendotelio y una lámina elástica interna. Es importante saber esta composición porque de aquí ustedes se van a dar cuenta que cómo es que se rompe tan fácilmente la aorta y puede dar lugar a las patologías que vamos a ver en el transcurrir de esta exposición. Bueno, esta aorta tiene en el inicio una válvula, ¿no? Que es una válvula trivalvar que se llama la válvula aórtica. La válvula aórtica actúa como una compuerta. Significa que cuando la sangre deja que la sangre vaya hacia adelante. Cuando la sangre se quiere regresar, la compuerta se cierra, ¿no? ¿Cuándo es que se produce la insuficiencia? Cuando estas compuertas, estas válvulas no coaptan y dejan entrar y salir la sangre. Hay diferentes etiologías, ¿no? Las cuales van cambiando a través de los años. La causa más frecuente está relacionada con la raíz de la aorta, con las enfermedades de la raíz de la aorta y con la válvula bicúspide. Ustedes cuando le den la clase de estenosis aórtica le van a decir que la causa más frecuente es la aorta bicúspide. Pero esta aorta bicúspide llega un momento en que se llegan a romper las fisuras y ahí es donde se produce la insuficiencia. Entonces, la consecuencia es la dilatación del ventrículo y de la aorta ascendente y esto finalmente va a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos que la causa más frecuente es la fiebre reumática. Si nosotros separamos la insuficiencia aórtica, que es por la misma enfermedad de la válvula, puede hacerse insuficiente de dos formas, de forma aguda por una endocarditis infecciosa y de forma crónica por una fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que comienza a gestarse entre los 12 a 13 años de edad. El niño presenta fiebre por una única vez y luego un poco de dolor de las articulaciones y ya nunca más le vuelve a molestar. Pero, como dice en los libros antiguos, la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde el corazón. O sea, viaja por la sangre y va destruyendo la válvula, pero lo hace de forma crónica. Crónica significa que la persona no se va a dar cuenta hasta que ya está totalmente en una insuficiencia aórtica entre moderada a severa para comenzar a producirse los síntomas. En cambio, la aguda es una enfermedad brutal, o sea, de momento se presenta. Yo recuerdo el caso de un niño de 14 años que le sacaron una muela y yo todavía era residente, me acuerdo que lo trajeron en shock cardiogénico, no tenía pulso, medio desmayado, lo intubamos, lo recuperamos y hablando con la mamá decía que el niño practicaba natación. Parece que le habían sacado la muela, se había metido a hacer la natación, no sé en qué piscina, y finalmente el microorganismo viajó por la pulpa dentaria, donde ya no había pulpa, y se metió de frente al tejido,
al circulatorio y se localizó en la válvula aórtica y causó una insuficiencia aórtica aguda que no te da tiempo de acomodar las cavidades. Por lo tanto, el paciente inmediatamente se choca porque la sangre se regresa de manera brutal hacia la aurícula izquierda, luego hacia los pulmones. El paciente entró en edema agudo pulmonar y se le tuvo que tratar inmediatamente y es una emergencia quirúrgica. Esta es una emergencia quirúrgica. Otra causa es cuando no está tanto dañada la válvula, sino el anillo se ha dilatado. Y esto puede ser por una disección de la arteria aorta. Eso lo vamos a ver más adelante. Y de manera crónica es la enfermedad de Marfan. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Marfan? ¿Hello? ¿Hello? ¿Saben o no saben? Chicos, ¿están ahí? No sabemos bien qué es la Ya, bueno, la enfermedad de Marfan es una enfermedad del tejido conectivo que la persona nace con esa enfermedad y se caracteriza por un paciente que su morfología es un paciente con extremidades muy largas, muy grandes. ¿Alguien conoció a ese personaje que le decían Margarito? ¿O les han contado? Tienen la cara larga, las extremidades largas y por lo tanto también la aorta es elongada, muy larga y se dilata de manera infinita y entonces se produce una insuficiencia aórtica. Estos pacientes terminan en cirugía, luego se sigue dilatando y muchas veces terminan en trasplante cardíaco. Es una de las causas principales de insuficiencia aórtica crónica, ¿no? Entonces, acá tenemos la aorta bicúspide, miren ustedes, esta es la aorta normal, tricúspide, 3 valvas, como nido de paloma, y esta es la aorta bicúspide, ¿no? O sea, solamente tiene 2 valvas, una incisura, y cuando se rompe es que se produce la insuficiencia. Esta es la enfermedad reumática, y acá es las vegetaciones que están acá, que son las que producen la endocarditis bacteriana y que destruyen la válvula. Entonces, en la insuficiencia aórtica sucede este mecanismo. Actúa sobre el ventrículo izquierdo, ¿no? Hay un reflujo de la sangre en diástole. El ventrículo en un primer momento lo asume, ¿no? Pero después tiene que recibir la sangre que viene de la aurícula y la que se regresa. Entonces comienza a dilatarse, ¿no? Dilatarse de a poco, hasta originar una dilatación masiva. Algunos dicen hipertrofia, pero hipertrofia es más engrosamiento, ¿no? En un inicio puede ser porque el ventrículo se defiende, trata de botar la sangre y todo músculo en actividad se engruesa. Hay una disminución de la presión diastólica, ¿no? Porque no se puede mantener una presión. Se producen unos mecanismos compensatorios, como el aumento de la presión sistólica, para mantener la presión media a valores normales. Finalmente, termina dilatándose el ventrículo y bajando la función ventricular. Esto hace que el paciente haga una insuficiencia cardíaca por dilatación del ventrículo. Entonces, hay un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, hay sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y caída de la contractilidad, depresión de la contractilidad. Entonces, esto lo mismo, la base hemodinámica es la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Y esta sobrecarga de volumen da lugar a un área del orificio regurgitante. Entonces, decimos que la insuficiencia es severa cuando la fracción regurgitante es más del 50%. ¿Qué significa la fracción regurgitante? La cantidad de sangre que sale y la que se regresa. Si la que se regresa es más del 50%,
Medido por ecocardiograma decimos que es una insuficiencia aórtica severa. Entonces, acá tenemos la curva de presión y acá la curva de volumen. Normalmente la curva de presión va de manera paralela a la curva de volumen. Cuando se produce una regurgitación aórtica, la curva de volumen aumenta más que la de presión y posteriormente la curva de presión también aumenta tratando de vencer la sangre, la cantidad de sangre que le llega, y finalmente el volumen, miren cuántos aumenta, es lo que se queda dentro del ventrículo y esto es lo que origina la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, la insuficiencia aórtica generalmente son pacientes asintomáticos. Cualquiera de ustedes puede tener una insuficiencia aórtica y están haciendo su trabajo normal, ¿eh? Nosotros hemos tenido alumnos de medicina que cuando se les ha descubierto, no sé si ahora seguirán llevando el curso de enfermería, pero les hemos descubierto cuando hacían el curso de enfermería, alguien escuchó el soplo o la presión arterial, la diferencial, le hemos seguido y era una insuficiencia aórtica. Entonces, ¿por qué? Porque es diferente del paciente mitral. El paciente mitral es un paciente clásicamente enfermo, siempre se enferma, está yendo a la emergencia, es adelgazado, decaído. En cambio, el paciente aórtico no, él sigue con su vida normal hasta que comienza a hacerse sintomático. ¿Cuándo se hace sintomático? Cuando el ventrículo se ha dilatado y se comienza a deteriorar la función del ventrículo izquierdo. El paciente puede comenzar con unos síntomas que no son propios, o sea, no son patognomónicos, como palpitaciones, ¿no? Entonces, te refiere que tiene palpitaciones y que le molestan los latidos hiperdinámicos. Le preguntas, ¿cómo son las palpitaciones? ¿Es fuerte o son rápidas? Dice, no, es una cosa como que viniera con mucha fuerza. Es el latido hiperdinámico. Luego te habla de la disnea de esfuerzo. Es el síntoma más importante. O sea, antes yo podía caminar, dar 5 vueltas a la manzana. Ahora siento que camino, que doy 2 vueltas y ya me canso. Posteriormente viene la disnea paroxística nocturna. Ya me he despertado varias veces con falta de aire, me he tenido que sentar frente a la ventana y echarme aire. Entonces, esa es la disnea paroxística nocturna. Y finalmente te dice, tengo que dormir sentado porque no me entra el aire, ¿no? Y otro síntoma es el angor. El angor, o sea, el dolor de pecho, que es por desbalance entre la demanda y la oferta, es porque la regurgitación de sangre es tan rápida que no llega a irrigar las coronarias, Entonces hay una isquemia coronaria o un latido hiperdinámico del corazón sobre la pared torácica. En los casos, como les dije, de insuficiencia aórtica aguda, el paciente de frente aparece con signos de bajo gasto cardíaco anterógrado, es decir, frialdad, cianosis, oliguria y en muchos casos en edema agudo de pulmón. ¿Cuál es lo primero que les he dicho es la historia clínica del paciente? Ustedes le van a preguntar, el paciente viene con sensación de falta de aire, ustedes evalúan cómo es la disnea, le preguntan si tiene dolor de pecho y luego van a la auscultación. Lo primero que van a encontrar es un soplo de alta frecuencia. El soplo de alta frecuencia es difícil de auscultar, difícil. Entonces tienen que hacer que el paciente haga maniobras, que se pare, que se siente, aumenta cuando se para. La duración, si dura más, correlaciona con la severidad. La insuficiencia aórtica leve se da en la diástole temprana. O sea, acá está la sístole, acá está la diástole. Mientras más dure, más avanza, entonces estamos hablando de que es más severa. Ahora, cuando es una severa, agarra toditita la diástole, ¿no? Y se puede producir el soplo de Austin-Flynn. En el soplo de Austin-Flynn es el soplo de la estenosis mitral producido por la insuficiencia aórtica. Es decir,
que la sangre regresa tan rápido que no deja que se abra la válvula mitral y te origina un soplo de estenosis aórtica. Eso es generalmente pregunta de examen, ¿eh? De la residencia, de eso te preguntan sobre el soplo de Austin Flint, que es el de la insuficiencia aórtica severa, pero que se traduce como una estenosis mitral. Este soplo primariamente se escucha mejor en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Y cuando es de la raíz aórtica se escucha mejor en el segundo espacio intercostal derecho. La presión del pulso es amplia y aquí la característica es el pulso saltón. Miren, esta es pregunta de examen, les estoy dando las fijas. El pulso es saltón o pulso Zeller o pulso en martillo de agua. Y hay un murmullo sistólico o tril, ¿no? A pesar de que el soplo es diastólico, pueden escuchar un murmullo sistólico. Pero lo que ustedes tienen que acordarse es el pulso saltón, la presión diferencial, que es entre, por decir, 130 con 50, el soplo diastólico de insuficiencia aórtica o soplo diastólico en el foco aórtico, ustedes ya saben de hecho que es una insuficiencia aórtica. Pobre de ustedes que caiga alguno. Entonces, en la insuficiencia aórtica, una vez que ya hemos escuchado a nuestro paciente, ya lo hemos evaluado, ahora le pedimos sus pruebas. El electrocardiograma, como hemos dicho que hay una dilatación, primero vemos una hipertrofia ventricular izquierda. Este es un electrocardiograma normal, esta es una sobrecarga diastólica donde la onda T es hacia arriba. Y esta es una sobrecarga sistólica, la onda T es hacia abajo, ¿no? Entonces vemos unos complejos QRS grandes, ¿no? Sobre todo en B5 y B6, que te indican que hay un crecimiento ventricular izquierdo. La radiografía de tórax, el signo más importante es la dilatación del ventrículo izquierdo. Ese es el signo más importante, que se ve también en la radiografía lateral. Acá vemos el botón aórtico, pero vemos acá el ventrículo izquierdo. Cuando esto está dilatado, pero con la puntita para arriba, decimos que hay dilatación del ventrículo derecho. En este caso, hay el índice cardiotorácico es mayor de 0.5 y es a expensas del ventrículo izquierdo. En el ecocardiograma vamos a encontrar la dilatación del ventrículo izquierdo y el aleteo de la válvula mitral, que es el que le va a dar, el soplo de Austin Flint, ¿no? Porque la válvula está como que latiendo así en el aire y entonces empuja a la válvula mitral. La válvula aórtica está latiendo y entonces empuja la válvula mitral, ¿no? Cuando vemos el Doppler te va a dar te va a detectar el jet de regurgitación, que hemos dicho que es más del 50%, la fracción regurgitante. Habitualmente el ecocardiograma es el examen por excelencia, es el examen que te va a decir qué cosa es lo que tiene el paciente, habitualmente. Pero ustedes, como están haciendo semiología, ya lo envían con una presunción diagnóstica. Mira, yo le estoy escuchando un soplo, tiene el pulso saltón, muchas veces se le ve acá en el hueco supraclavicular, se le ve el latido, un latido pulsátil. Entonces ya ustedes dicen, a mí me impresiona como que hay una insuficiencia aórtica. Entonces quiero que lo veas y ahí es donde les dicen cómo se regresa la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo, ¿no? Otras pruebas, una ventriculografía isotópica que le va a calcular la fracción regurgitante y la función ventricular, y finalmente el cateterismo, que antes era el examen por excelencia, solamente ahora se envía cuando uno está sospechando de arterias coronarias, o sea, para pacientes mayores de 40 años, uno quiere saber si las coronarias están bien, porque el cirujano, si tú le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero que operen a este paciente, te va a decir,
cómo están las coronarias, porque en una sola cirugía tienen que hacer todo, cambiar la válvula y las coronarias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda, comentario? Chicos, si no voy a preguntar yo, ¿ah? Todo claro, doctora. ¿Ah? ¿Todo claro? ¿Seguro? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la coartación de la aorta, del aneurisma de aorta y los signos y síntomas. Entonces, estos están clasificados como síndromes aórticos, ¿no? ¿Qué cosa es la coartación de la aorta? Así como ven ustedes acá, la aorta es un estrechamiento de la aorta, ¿no? Que la divide prácticamente como que en dos partes, ¿no? Los pacientes nacen con esta afección, ¿no? La más común es distal al origen de la subclavia izquierda. Esta es la subclavia y ahí distal a eso viene la coartación. Ocurre en el 7% de las personas como una anormalidad cardíaca congénita, ¿no? Y el 75% tienen aorta bivalva. Es más común en hombres que en mujeres y generalmente está asociado a disgenesia gonadal, o sea, el síndrome de Turner, que son las mujeres bajitas que tienen problemas de las gónadas, entonces está asociado, pero no necesariamente. ¿Eh? Un paciente puede nacer de manera normal y tener coartación de la aorta y se le descubre a los 20, 25 años. ¿Y cómo se le descubre? Por hipertensión. Nosotros teníamos un paciente que clásicamente venía a la emergencia y le tomaban la presión, le encontraban 18, 20, 22, le ponían lo clásico, ¿no? El captopril, 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 lo mandaban a su casa. Captopril, lo mandaban a su casa. Volvía otra vez. Decía, no, pero que no lo puedo controlar, se le resondraba todo. Pero a nadie se le ocurría, porque esto sí tiene que ser sí o sí, tiene que controlarle la presión en los brazos y en las piernas, el pulso en los brazos y en las piernas. Hasta que un médico, que no era cardiólogo, un internista dijo, a ver, tómale la presión en las piernas. Le tomamos la presión y la presión en las piernas, yo estaba de interna todavía, o sea, tenía como que 22 y en las piernas tenía 10, o sea, 220 y 100, ¿no? 100 en las piernas. Entonces, que otra vez, nuevamente, estaba igual. Lo mandamos a que le hagan una ecografía y era una coartación de la aorta. Entonces, esta coartación de la aorta, miren, después de 22 años se le descubrió. La mayoría cursan asintomáticos. Esta es la forma como ustedes ven la coartación, ¿no? En algunos de los casos puede haber dolor de cabeza por la hipertensión, puede sangrar, tener epístasis, las extremidades generalmente están frías y el paciente puede tener un poco de claudicación con el ejercicio. Entonces dice, yo camino y me duelen las pantorrillas, siento que no puedo correr, es como si me faltaran las fuerzas, ¿no? Tiene fatiga, no tiene disnea, porque la disnea es la falta de aire, la fatiga es la falta la fatiga es muscular. Puede haber soplos valvulares asociados, ¿eh? Y la diferencia de presiones entre miembros superiores e inferiores es, pero clásica, clásica. A partir de acá para arriba, ustedes van a sentir presión fuerte, pulso fuerte y hacia abajo, todo lo que es frío, baja de presión, y esto hace que a la vez toda esta presión de aquí vaya repercutiendo sobre el ventrículo izquierdo, que comienza también a aumentar de volumen, a hipertrofiarse. El diagnóstico se hace además por la diferencia de presiones, por la sintomatología del paciente, por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ya hemos visto como una hipertrofia, ¿no? Y en la radiografía de tórax, el signo del 3 es el signo patognomónico, el signo del 3, ¿no? También en la radiografía pueden encontrar ustedes colaterales, bastantes colaterales
alrededor de la parrilla costal, ¿no? Y eso es porque tratan de suplir el riego sanguíneo que no tiene. Se le puede pedir un ecocardiograma, una tomografía, una resonancia magnética para ver el tamaño y severidad de la obstrucción, o un cateterismo cardíaco para evaluar las coronarias y para ver la posibilidad de dilatar eso y abrir la coartación, colocándole una especie de prótesis que da la forma del tubo y restaurar la circulación de manera normal, ¿no? Eso es cuando se puede. Cuando no se puede, la mayor parte de las veces se puede, pero cuando no se puede hay que operar al paciente y colocarle igual una prótesis. Otro caso es el aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es la dilatación patológica de un segmento de la arteria. Este es el aneurisma. Acá está la arteria, ¿no? La arteria hemos dicho que tiene una íntima, ¿cierto? Entonces, esta íntima que es tan delgada va a tener como una especie de ruptura, ¿no? Y va a tener, o sea, se rompe y comienza a coleccionar la sangre, a pasar hacia ahí adentro, ¿no? Y se forma el aneurisma. Se degrada o se produce hay una producción anormal de elastina y colágeno, y donde hay todo eso, inmediatamente corren los linfocitos B y T y los macrófagos, se producen las citoquinas inflamatorias y la metaloproteinasa, y esto se hace más blando, más fácil de dilatar, de estirarse, y finalmente termina haciéndose un aneurisma. El aneurisma puede ser fusiforme, puede ser sacular, sacular, por ejemplo, como un saquito. Puede estar en el tórax, se llama torácico, puede estar en el abdomen, se llama abdominal, o puede estar en el tórax y el abdomen, es tóraco-abdominal. ¿Cuál es la etiología y los factores asociados? Puede ser degenerativo y por aterosclerosis, es por el envejecimiento, también por el tabaquismo, más es en hombres, y un antecedente familiar. O sea, si el papá tuvo, es más probable que también tenga el hijo. Hay otro que es por la necrosis medial quística, ¿no? Que se da en el síndrome de Marfan, que ya les expliqué, en el síndrome de Loy-Diez, que también es una colágenopatía, el Ehlers-Danlos, que es también una colágenopatía, el antecedente familiar y la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide hace que, como compensación a que no pasa la sangre, se dilate automáticamente la aorta, ¿no? Y eso produce el aneurisma. Esto puede dar lugar a tres cosas. Una, a la disección de la aorta crónica. Disección es que se parte un pedacito y comienza a salir la sangre por ahí, a una aortitis infecciosa y al trauma. Entonces, este es un aneurisma de aorta. Las manifestaciones clínicas y la evolución dependen de la ubicación. Si es que está en aorta torácica, va a dar dolor de pecho por compresión. Si es que está en aorta abdominal, da dolor abdominal. Dolor abdominal y dolor abdominal. Y el paciente se queja permanentemente de dolor abdominal. Entonces, el crecimiento de un aneurisma es un promedio de 0.1 a 0.2 centímetros por año. Pero cuando crece 2 a 3% por año, o sea, ya estamos frente a un riesgo de ruptura. 7% por año, si es más de 6 centímetros, también es riesgo de ruptura y hay que hospitalizar al paciente. Pero en su mayoría los aneurismas son asintomáticos, ¿no? Como les dije, si está muy arriba puede dar dolor torácico, disnea, tos, disfonía o disfagia. Si el paciente come y siente dolor al pasar los alimentos. Puede haber una falla cardíaca congestiva si es que el aneurisma origina una insuficiencia aórtica,
¿no? Entonces puede dar una falla cardíaca. Puede congestionar la cabeza, el cuello, las extremidades, como el síndrome de vena cava asociado, ¿no? O sea, el paciente tiene un edema en esclavina, se llama, que agarra todo esto, la cara, pero la parte de abajo está bien. Eso es un síndrome de vena cava asociado por compresión. Entonces, ¿qué nos ayuda acá al diagnóstico? El diagnóstico, o sea, ustedes, ¿cómo lo van a diagnosticar? Lo van a diagnosticar, uno, primero por la historia clínica que les cuenta el paciente de dolor, ¿no? De disfagia, muchas veces de estridor laringio, y luego porque le pueden sentir un soplo, como puede que no lo sientan, le piden una radiografía, hay un aumento del diámetro mediastinal, ¿no? Y desplazamiento o compresión de la tráquea y bronquios principales. La ecocardiografía va a ser útil cuando es en aorta ascendente y descendente, pero no te permite ver el arco aórtico, no te permite ver. Más sensible y específica es la tomografía y la resonancia magnética. Ahora, si el paciente tiene un aneurisma pequeño, le hacemos seguimiento cada 6 a 12 meses, salvo que vemos que está creciendo 2 a 3% por año y está creciendo muy rápido, ¿no? Y tenemos que verlo más seguido. Entonces, tenemos acá esta radiografía que quiero que la fijen bien, que la fijen y no se olviden. Esta es la radiografía de un aneurisma de aorta. ¿Puede ser, profesora, una disección de aorta? Sí, puede ser si es que se ha roto, porque ahora le voy a decir cómo es, pero este es de un aneurisma. El aneurisma es la dilatación. La disección es cuando esa dilatación o esa parte se rompe. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden de esta radiografía, nunca. Miren, el mediastino ancho, ustedes ven acá, está toda la aorta ensanchada, ¿no? Esta es la dilatación de la aorta. En la aorta abdominal, por lo regular, no causa síntomas, pero cuando ustedes lo palpan al paciente, se siente una masa palpable, pulsátil, expansiva y que no le duele. Ustedes le tocan al paciente con las dos manos hacia un costado y hacia el otro costado y sienten o agarran así con sus dos manitos o con su manito y van a sentir que le bota el latido, les bota los dedos. Normalmente no se debe sentir, pero cuando se rompe el aneurisma, el dolor es agudo y se produce hipotensión, ¿no? La radiografía de abdomen, hay un contorno calcificativo del aneurisma, ¿no? Puede haber, y la ecografía hay una corroboración seriada del tamaño del aneurisma. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que cuando se rompe, ya ahí es donde se produce el dolor. Cuando hay un efecto de masa, también se produce el dolor. Hasta ahí nosotros podríamos hablar de un aneurisma de aorta. El paciente tiene un aneurisma de aorta, le produce dolor abdominal o le produce dolor de pecho, pero por momentos, ¿no? Pero el síndrome aórtico agudo, que es una emergencia quirúrgica, es la ruptura del aneurisma, que viene a ser la disección aórtica, que puede terminar en hematoma intramural y en úlcera aterosclerótica penetrante. Entonces, estos cuatro yo les diría que es la misma entidad, pero los separamos para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, la ruptura circunferencial o transversal de la íntima es esto, ¿no? La pared lateral derecha de la aorta ascendente o aorta descendente, después del ligamento arterioso, se rompe. Usualmente tiene una propagación distal, pero se limita por una placa aterosclerótica. Y luego tiene una reentrada al lumen verdadero. Las variantes radiológicas es el hematoma intramural, que ustedes lo ven dentro, ¿no? Y la úlcera aterosclerótica. Esta es la disección de aorta. Mire, usted se rompe y comienza a salir la sangre,
¿no? Y es aguantada solo por la capa externa de la aorta. Y todo lo que está por acá afuera es la sangre que sale fuera del torrente sanguíneo normal. Y cuando sale, llega a ser muchas veces mayor la cantidad de sangre acá que la que está dentro. Y esto es lo que origina la hipotensión. Entonces, hay una clasificación de la disección aórtica, es la clasificación de DeBakey versus la de Stanford. En la DeBakey te dice que hay una DeBakey 1 que agarra la aorta ascendente y la aorta descendente y arco aórtico. DeBakey 2 es solamente aorta ascendente, DeBakey 3 solamente aorta descendente. Mientras que Stanford 1 te agarra todo lo que es la aorta ascendente, todo hasta abajo, de tipo A, y la de tipo B, solamente la aorta descendente. Muchas veces la gente prefiere decir, cuando te dicen, ha llegado de emergencia una disección de aorta, tú le dices Stanford, te dice Stanford A, es todo esto. No es Stanford B, es todo esto. Los cirujanos prefieren utilizar la clasificación de DeBakey. ¿Qué cosa es lo que me va a producir la disección de aorta? En primer lugar, la hipertensión. Un paciente hipertenso, ustedes piensen cuando hace dolor que es una disección de aorta. Piensen en primer lugar eso. Hace un tiempo me llamó una amiga diciendo de que su familiar estaba en un policlínico y que querían trasladarlo a mi hospital porque estaba con dolor de pecho, pero que no le encontraban nada, pero gritaba que le dolía el pecho, no sé cuánto. Entonces le digo, ¿es hipertensa? Uy, sí, es hipertensa severa. Le digo, y no vaya a hacer una disección de aorta. Y le llamo al cardiólogo, a la cardióloga que estaba ahí y me dice, ay, sí está que grita, pero ya le hemos hecho todo y no le salen las troponinas, el electro está normal. Y le digo, ¿no será una disección de aorta? ¿Por qué no la pasa para hacerle una tomografía? Le hicimos la tomografía y era una disección de aorta. Y una Stanford A, que había agarrado toditito, descendente, aorta descendente, aorta ascendente, todo. Era una mujer de unos 70 años, de raza negra, tenía hipertensión severa, mal controlada, ¿no? Entonces, cuando tengan un paciente hipertenso con un dolor que ustedes no le encuentran a causa, ¿no? Muchas veces está en emergencia, le ponen con dolor abdominal, le ponen buscapina y no le pasa, piensen que es una disección de aorta. Entonces, la necrosis quística de la media también es un factor predisponente. El síndrome de Marfan, que esto ya ustedes lo tienen que conocer, vean, revísenlo, vean cuál es la tipología de estos pacientes. El síndrome de Ehlers-Danlos, que son esos pacientes que tienen hiperelasticidad, que se voltean la mano hacia atrás, que hacen las acrobacias, esos son los que tienen hiperelasticidad. La aortitis, que es la infección de la aorta. Las malformaciones congénitas. La historia de un traumatismo aórtico. Y en el tercer trimestre del embarazo, en que todo se hace friable, también ahí es donde se puede producir. En la epidemiología podríamos decir que es más frecuente en hombres que en mujeres en una proporción de 2:1 y que se presenta entre la sexta y séptima década de la vida. Las manifestaciones clínicas es un dolor agudo desgarrante, frecuentemente interescapular, que migra en dirección a la disección. La característica es que es desgarrante. El paciente les dice, sí, he sentido como que me desgarraba. No es lo mismo que el dolor del síndrome coronario, que te dice es una opresión, es una cosa que no puedo decir si es dolor, sino te dice sentido como que me desgarraba. Es un dolor desgarrante. El paciente entra rápidamente en diaforesis, puede hacer síncope, disnea, debilidad, no se puede mantener en pie.
puede haber en un inicio hipertensión, pero después como la sangre sale de la arteria, entonces se produce hipotensión. No encuentras pulsos. Se puede dar insuficiencia aórtica porque puede seguir la sangre saliendo por el costado acá y disecar la válvula aórtica. Muchas veces cuando agarra las piernas el paciente tiene hemiplegia, hemianestesia o paraplegia. Isquemia mesentérica, hematuria, isquemia miocárdica, compresión de estructuras adyacentes, hemopericardio y taponamiento cardíaco. Es una emergencia. Cuando tengan una disección de aorta, cuando les digan tengo una probable disección de aorta, piensen que es una emergencia. No les da tiempo para actuar. Si es que el paciente no se muere, si ustedes no lo atienden rápido, se les va a morir. Se les va a morir. Entonces, en el electrocardiograma, si es que se disecan los ostios de las coronarias, puede haber isquemia miocárdica, como acá, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es normal. Entonces, ustedes lo reciben, el paciente les dice que tiene un dolor desgarrante, ¿no? Que se le ha presentado de un momento a otro, está diaforético, la presión se ha caído, pero ustedes le toman el electro y es normal. Entonces, en el paciente que es muy hipertenso puede haber signos de hipertrofia ventricular izquierda. El electrocardiograma no apoya el diagnóstico de disección, ¿no? O sea, es esencial para distinguir que no sea un infarto de miocardio, porque el cuadro clínico es muy parecido. Muchas de las personas se confunden con una disección, con un síndrome coronario, con un infarto. Y lamentablemente el tratamiento es totalmente distinto. Si ustedes a una disección de aorta le dan el tratamiento de un infarto, lo van a matar. Porque en el infarto hay un coágulo y nosotros necesitamos romper ese coágulo. En la disección hay una ruptura y si le damos para romper el coágulo, lo vamos a hacer sangrar más y lo vamos a matar. Hay que reseñar, hay que ver en los casos en que la disección diseca el ostium de las arterias coronarias y ahí sí ya estamos en un problema, porque ya sí estamos frente a un infarto con una disección aórtica. Entonces, en el diagnóstico, como les dije, los signos radiográficos que sugieren la disección de aorta son dos: el ensanchamiento mediastinal y el derrame pleural, que usualmente es izquierdo. Ya, usualmente. En la ecocardiografía vamos a encontrar, tiene una sensibilidad del 60 al 85%, ¿eh? Se observa el desgarro intimal, ¿no? Que es la flecha blanca, acá se ve cómo se ha desgarrado, ¿no? Y en sístole se observan dos estructuras, la flecha blanca y la flecha amarilla. Acá se ve cómo está con un movimiento independiente. Si le ponemos Doppler color, se observa la insuficiencia de la válvula, ¿no? Causada por la distorsión. Si le hacemos una tomografía, ahí vamos a encontrar el hematoma y la disección de la aorta. Ahora, si hacemos un eco transesofágico, que es como una endoscopía, ¿por qué? Porque el esófago está pegado a lo que es el corazón, vamos a ver esto. El ventrículo izquierdo y acá el falso lumen o la falsa luz. Todo esto es la colección de sangre que se ha salido por la ruptura, ¿no? En la tomografía del paciente con síndrome aórtico agudo se observa el desgarro intimal en la aorta ascendente, ¿no? Que se extiende hasta la aorta descendente, ¿no? En la B, acá se va a observar el desgarro también, el desgarro intimal, ¿no? Y ahí se va a ver cómo se sale cómo se ve en ese asterisco, cómo se ve la ruptura. Acá se observa la falsa luz, lo que está ahí en blanco, lo que está más abajo, más afuera de eso, esa es la falsa luz, que está parcialmente trombosada.
en donde está la flecha. Ahora, acá vamos a ver el hematoma intramural, ¿no? Con la característica creciente. Cuando hacemos una tomografía, ahí vemos si es que hay hemorragias intramurales y úlceras penetrantes. Entonces, esto solamente para que ustedes vean cómo se repara una disección de la aorta, ¿no? En donde está el falso lumen hacia los grandes vasos y se coloca como un parche de Dacron en donde está la sutura, la ruptura, y por dentro también se trata de colocar una endoprótesis. Finalmente, esta es la oclusión aguda de la aorta. Esta sí es una emergencia médica, yo diría quirúrgica, usualmente por trombo de origen cardíaco. O sea, el paciente generalmente se da en un paciente que tiene fibrilación auricular, que es una arritmia, donde el ventrículo no se contrae bien, sino fibrila, o sea, se mueve así y forma coágulos. En algún momento hace una contracción fuerte y el coágulo sale por la aorta, ¿no? Y bota el coágulo sale y se localiza en una de las arterias. Por ejemplo, esta es una oclusión en silla de montar. Entonces el paciente va a presentar un dolor severo y agudo en reposo, y cuando es una oclusión arterial, esto quiero que se les quede para llevarlo a casa, el dolor es severo y agudo en reposo, no es en actividad, es en reposo, y las extremidades están frías, no que de repente es una trombosis venosa, no. La trombosis venosa, las extremidades están calientes. Cuando la trombosis es arterial, las extremidades están frías. Y si uno demora en sacar ese coágulo, el paciente pierde la pierna. Así de sencillo. No es lo mismo en la trombosis venosa. No es lo mismo. En la arterial, el paciente pierde la extremidad. Hay ausencia de pulsos, ¿no? Entonces mientras que vas haciéndole los exámenes, tomografía, ortograma, lo que quieras, ya vas hablando con el cirujano para que le quite el trombo o lo revascularice de emergencia, porque si no, ese paciente va a perder la pierna. Bueno, chicos, eso es todo. No sé si